Hace unas semanas entrevisté a Alan, chino bitcoiner, nuestro chino bitcoiner, y hablamos de la cuestión de Bitcoin en China. Y a este respecto un comentario suyo me pareció muy interesante. Alan explicó que en China, en las redes sociales chinas, se censuran las noticias de Bitcoin y cripto en general. Salvo que, y esta es la clave, salvo que sean comentarios bajistas o negativos sobre Bitcoin. Si son negativos, todo bien. Lo que sí permite hablar es las caídas que tiene de las criptomonedas. O sea que cuando hay caídas, cuando el precio cae, sí que hay noticias Esto es que buenísimo. habla de la caída. Sí, sí, sí. Después de la entrevista, Alan se portó y me pasó algún ejemplo de este hecho, como estos que voy a compartir ahora de un influencer chino, una especie de Florentino Fernández pero de Pekín, que se dedica a postear cuando Bitcoin baja, aprovechando que eso sí que se lo dejan publicar. Y si no entiendes chino, no pasa nada, ya te traduzco yo estos tweets. En este dice que Bitcoin se desplomó en un momento dado hasta los $25.000, para regocijo de los que no tienen Bitcoin, claro. Y en este otro decía: Bitcoin se desplomó repentinamente por debajo de los $65.000, un 8,5% menos, y más de 150.000 personas cerraron sus posiciones. A ver, estos son simplemente dos ejemplos de este supuesto influencer anti-Bitcoin chino, que como ejemplo, pues como te digo, no deja de ser anecdótico, pero puede ser que efectivamente China esté tratando, o consiguiendo, mejor dicho, censurar comentarios alcistas sobre Bitcoin, que esté logrando prohibir que se hable bien de Bitcoin, que se hable de que Bitcoin sube. Es decir, puede ser que China esté evitando que se asocien palabras positivas con este activo, con Bitcoin, y que esto esté teniendo un efecto en el ahora mismo bajo, o muy bajo incluso, interés por Bitcoin de parte de los chinos. Bienvenidos al mañanero de hoy, que lo voy a dedicar a explorar si China ha perdido interés por Bitcoin, que nos llevará un minuto ver esto, y luego más en general, cómo influye el lenguaje que usamos y las palabras que tenemos en cada idioma en el interés que mostramos por Bitcoin. ¿Puede ser, acaso, que tus palabras, que tu idioma te haga pobre? Bueno, pues si quieres encontrar la respuesta a esta pregunta, quédate, y si quieres encontrar la respuesta a otras preguntas, suscríbete, pues esto ocurre todos los días. Nos metemos aquí a estos temas que son los temas básicos a comprender de la economía, las finanzas, el mundo, la sociedad, y todo esto lo vemos desde un prisma bitcoinero. Suscríbete, me quedo sin aire. Dale like y compártelo para que llegue a más personas. Y déjame también que te hable de este nuevo sponsor que tenemos para este vídeo, que es no otro que OnRamp. OnRamp es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de multifirma, de custodia multifirma, pero que no custodias tú, sino que custodian 3 empresas en 3 jurisdicciones distintas: Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y que entre las 3 te custodian con un monedero multifirma del cual ninguna de ellas tiene el control total. Pues a través de esas 3 empresas te custodian el Bitcoin tuyo, que tú controlas, pero a través de estas 3 empresas que entre ellas crean ese multifirma para la custodia de tu Bitcoin. De manera que tu Bitcoin está bajo tu control, pero externalizas la custodia a estas 3 empresas. Ninguna de ellas por sí misma tiene la capacidad de entrar o controlar tu Bitcoin, sino que necesitan a las demás empresas, a las demás firmas, para mover Bitcoin. Así que puedes contratar este servicio y así gestionar, controlar toda la cantidad de Bitcoin que tú quieras, con la seguridad de que son 3 empresas que se dedican a esto las que están controlándolo, o más bien guardándolo por ti, gracias a este sistema multifirma. Si no conoces nada de OnRamp, échale un vistazo, habrá más anuncios sobre esto. Así que nada, dale la bienvenida a este nuevo sponsor y empecemos. Tenemos razones para pensar que China ha perdido interés por Bitcoin y que esto no tiene nada que ver con la supuesta prohibición de este activo por parte del gobierno chino. Pues en esa misma charla con Alan, que he comentado antes, vimos que realmente para los chinos es muy sencillo comprar Bitcoin si quieren hacerlo. No obstante, si observamos el gráfico que nos muestra las horas en las que más volumen
y más subida ha tenido Bitcoin en la primera mitad del año, vemos que Bitcoin ha subido un 40% en horas americanas, por así decirlo, comparado con un 16% en horas asiáticas. En Europa, bueno, ha sido un 3%, pero Europa no tiene nada que ver con el tema del lenguaje ni la censura. Europa es que simplemente ha tomado un voto de pobreza que les hace vivir ajenos a Bitcoin. Pero bueno, lo que vemos, por tanto, en este gráfico es que hay muy poco interés por Bitcoin desde Asia, donde China, como sabemos, pesa enormemente. Y es algo que sorprende mucho porque históricamente China había sido un mercado muy importante para Bitcoin y mucho Bitcoin se había comprado en horas asiáticas. De hecho, en otros ciclos de Bitcoin, Asia era el que más pesaba. Asia era cuando Bitcoin se movía y ahora Asia no hace nada con Bitcoin. Y hay más, en una encuesta del líder del sector Chow Tai-Fook, cerca del 70% de los jóvenes de 18 a 40 años manifestaron su interés por comprar oro. Nótese que ha dicho jóvenes de 18 a 40 años, o sea que soy joven. Bueno, de 18 a los 40 años en China, 70% de los jóvenes se mostraron interesados por el oro y casi de la mitad de las compras de oro, de acuerdo a este estudio, procedieron de personas menores de 35 años. O sea que los jóvenes en China, a diferencia de lo que ocurre con los jóvenes en el resto del planeta, compran menos Bitcoin que oro. O sea, les interesa más oro que Bitcoin, cosa que yo creo que es muy raro. Yo conozco muy poco joven interesado en el oro de este lado del globo. Y por todo esto, le doy bastante credibilidad, a la idea de que la censura de ciertas palabras asociadas a Bitcoin esté consiguiendo que Bitcoin parezca menos atractivo para la sociedad china. Y esto, preparaos porque ahora viene la aventura, y esto me lleva a la idea de cómo de importante es el lenguaje a la hora de invertir o no en Bitcoin. A plantearme si el lenguaje puede influir en tu forma de entender el dinero y de verle valor a algo como Bitcoin. Resulta, mira qué bien, que hay un estudio que analiza las diferencias entre los distintos lenguajes. Y el estudio descubre que existen lenguas que distinguen de forma clara entre el presente y el futuro en los tiempos verbales y otras que no. Y en función de si tu idioma distingue claramente entre el presente y el futuro, tenderás a comportarte de una manera o de otra. Concretamente, los hablantes de idiomas que no distinguen entre el presente y el futuro ahorran un 31% más de dinero, se jubilan con un 39% más de riqueza, fuman un 24% menos, son un 29% más activos físicamente, practican sexo más seguro y son un 13% menos obesos. Que me pregunto yo si, como ahorran más dinero, están más tranquilos, lo que les lleva a fumar menos y a tener más dinero para condones y a comer mejor, consiguiendo así mejorar en todos estos aspectos a los hablantes de idiomas que sí distinguen claramente entre presente y futuro. El estudio, en cualquier caso, estudia también esto y apunta a una razón que explicaría este fenómeno. Si hablas un idioma que no distingue mucho entre el presente y el futuro, ahorras mucho más porque el futuro se siente más cercano. Si hablas un idioma que separa el presente y el futuro se siente más lejano. Por tanto, de acuerdo a este estudio, el lenguaje mismo que usas podría hacerte pensar en el futuro de manera distinta a la manera en la que se produciría esto en otros lenguajes. Y esta idea se ve todavía más reforzada con la tesis expuesta en el libro Metaphors We Live By, escrito por George Lakoff y Mark Johnson, y que ahora tiene un nuevo prólogo. Este libro, es decir, se me hizo un poco bola, pero su tesis principal es muy potente y va en línea justamente con lo que exploraba este estudio, así que he tenido que hacer memoria de lo que encontré en este libro para presentároslo aquí. Y comienza este libro explicando, claro, que es una metáfora. Pues tú pensarás, no, claro que sé que es una metáfora, pero esa es una ilusión que tienes tú de capacidad explicativa. Realmente, posiblemente no tengas muy claro qué es, pero bueno, este libro nos hace el favor a todos de explicarnos concretamente qué es una metáfora. Y dice: para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la imaginación poética y de la floritura retórica, una cuestión de lenguaje extraordinario más que ordinario. Ahora comprenderás por qué el libro se me hizo un poco bola. Continúa. La metáfora suele considerarse una característica exclusiva del lenguaje, una cuestión de palabras más que de pensamiento o acción. Por eso, la mayoría de la gente cree que puede arreglárselas perfectamente sin metáforas.
Por el contrario, hemos comprobado que la metáfora está omnipresente en la vida cotidiana, no solo en el lenguaje, sino también en el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, con el que pensamos y actuamos, es fundamentalmente metafórico. Los conceptos que rigen nuestro pensamiento no son solo cuestiones intelectuales. También rigen nuestro funcionamiento cotidiano hasta los detalles más mundanos. Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Vamos, que las metáforas son muy importantes. Así pues, según sean las metáforas en tu cultura, entenderás el mundo de una forma o lo entenderás de otra. Por ejemplo, las culturas occidentales hablan de discutir, del verbo discutir, de la función, de la actitud, de la acción de discutir, como una metáfora de guerra. Decimos cosas como he destruido sus argumentos, o se rindió ante mi exposición, o por esto mismo se dijo que Biden, por ejemplo, salió derrotado del debate contra Trump. Hablamos de la discusión como si fuese una metáfora de guerra. Pero trata por un momento de imaginarte si esto fuese distinto. Trata de imaginar una cultura en la que las discusiones, la acción de discutir, no se vea en términos de guerra, en la que nadie gane ni pierda, en la que no se tenga la sensación de estar atacando o defendiendo, de ganando o perdiendo terreno cuando discutes. Imagina una cultura en la que las discusiones se vean como una danza, en la que los participantes sean considerados artistas y el objetivo sea actuar de forma equilibrada y estéticamente agradable. Esto nos dice el libro. En una cultura así, la gente vería las discusiones de otra manera, las viviría de otra manera, las llevaría a cabo de otra manera y hablaría de ellas de otra manera. Esto es, si entendemos la discusión bajo otro tipo de metáfora, una metáfora que no sea de guerra, pues discutir sería otra cosa distinta. Lo veríamos, hablaríamos de ello de manera diferente. Otro ejemplo, y este es el que me parece clave, y nos devuelve ahora sí a la cuestión de Bitcoin, es la inflación. En nuestra cultura occidental entendemos la experiencia de la subida de precios como una entidad metafórica a través del sustantivo inflación, de la palabra inflación. Usando este nombre, podemos referirnos a la experiencia de la subida de precios. Decimos cosas como la inflación está reduciendo nuestro nivel de vida, o si hay mucha inflación, no sobreviviremos, o tenemos que combatir la inflación. Date cuenta que estamos usando inflación aquí como un nombre que expresa la sensación de los precios suben. Podríamos decir, si hay mucha más sensación de que los precios suben, no sobreviviremos. Pero en lugar de hacer eso, lo que hacemos es que imbuimos esa sensación en la palabra inflación. Ver la inflación como una entidad nos permite referirnos a ella, cuantificarla, identificar un aspecto particular de ella, verla como una causa, actuar con respecto a ella y quizás incluso pretender que la entendemos. Este tipo de metáforas, como la inflación, son necesarias para intentar siquiera tratar racionalmente nuestras experiencias. Si conseguimos meter nuestras experiencias en palabras, podemos hablar de ellas como algo que está ocurriéndonos y algo sobre lo que podemos actuar también nosotros. Y usamos cientos de estas metáforas que hemos creado orgánicamente a lo largo de siglos para identificar experiencias y atribuirles un carácter. Bien, pues imagina, y aquí viene lo gordo, imagina ¿qué pasaría si, como supuestamente ocurre en China con los comentarios positivos sobre Bitcoin, imagina si pudieses eliminar el concepto inflación, si pudieses eliminar la palabra inflación, si la palabra inflación dejase de existir, si se dejase de estudiar en los colegios, si se dejase de hablar de la inflación? De repente esa experiencia, la experiencia de la subida de precios, dejaría de ser algo a lo que pudiésemos referirnos a través de la palabra inflación, pues esa palabra no existiría. Por tanto, dejaría de ser la inflación algo contra lo que podemos enfrentarnos o algo siquiera de lo que poder quejarse. Digamos que desaparecería. Y es que si no puedes articular una realidad de alguna manera, el no poder articularla hace que esa realidad deje de ser real. Piensa, por ejemplo, que si no se puede decir que Bitcoin sube, ¿puede Bitcoin subir? También se puede atacar una metáfora para cambiarla. Otra cosa que también ocurre a menudo. Por ejemplo, lo hemos visto con la palabra ahorro.
Ahorro, durante décadas, fue una palabra que se refería a la actitud virtuosa de guardar para el futuro. Se hablaba de, oh, qué ahorrador es, como si fuese algo virtuoso, algo positivo. Se atribuía a la palabra ahorrar una connotación positiva. Pero en los últimos años se viene tratando de cambiar esta metáfora hacia una que signifique una actitud ruin, una que vaya más en línea con qué malo es este tío que ahorra, pues no está compartiendo con la sociedad. Y con esto cierro ya, porque creo que se ha entendido el poder de las palabras en la forma de articular el pensamiento. Y es que te puedes imaginar a dónde se puede llegar con esto. Te puedes imaginar que este análisis se puede extender a todas las tecnologías, y verás que hay muchas, como el texto predictivo que usamos en los móviles al escribir, o la inteligencia artificial. Todas estas tecnologías que te ayudan a expresarte pueden, al elegir las palabras por ti, al elegir las expresiones por ti, al elegir las metáforas por ti, pueden de esta manera moldear tu pensamiento y llevarte a pensar cosas locas, como por ejemplo que Bitcoin no es una buena idea. Así que piensa en esto la próxima vez que pienses. Y antes de cerrar el mañanero de hoy con la necrológica, dejadme simplemente recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de este canal y recibir un mail mío los sábados. Esto se produce, pues como digo, cada sábado, que yo mando un mail y puedes recibirlo si te suscribes en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com. El próximo mail creo que va a ser uno sobre Corea del Norte. Ha sido lo que ganó la votación, así que ha sido lo que se ha trabajado y ese será el mail que enviaremos y el mail que recibirás si estás suscrito. Si no estás, pues mala suerte. Recuerda eso y recuerda también que si quieres ir al mejor evento bitcoinero del planeta, puedes ir a Madrid, última semana de septiembre, a la Watch Out Bitcoin, y puedes acudir además con un enlace de descuento para que la entrada te cueste un poquito menos. Y pues oye, qué mejor que escuchar hablar de movidas Bitcoin y encima hacerlo de forma barata. Échale un vistazo, cómprate una entradita y hazlo con el código que está ahí para que te sea más barata. Y cerremos con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de William S. Burroughs, escritor y artista, también asesino de su mujer. Este tipo se expresaba a través del arte, una forma de contar ideas que no precisa del lenguaje, aunque puede ser menos precisa. Pero bueno, que nos puede valer si nos prohíben todo tipo de metáforas y palabras. Cuéntame, por ejemplo, qué ves tú en esta imagen, esta pieza de arte del tal William S. Burroughs.